quiero compartirles mi experiencia de vida, un testimonio muy especial, porque fueron las 24 horas más complejas de mi vida frente a mi salud, donde tuve que experimentar en mi primer embarazo síndrome HELLP. Les cuento que el síndrome HELLP, en resumen, en su acrónimo son enzimas hepáticas elevadas, es la hemólisis, que es la descomposición de glóbulos, también es un recuento de plaquetas bajo, y en resumen yo les cuento que a mí se me evidenció con proteinuria, estaba eliminando la proteína en la orina y con una presión arterial súper elevada. Les cuento que mi presión arterial llegó al punto de estar en 170, 110 y realmente mis plaquetas se bajaron a 45.000 y un poco más. En ese momento pues yo no tenía ni idea que era un síndrome HELLP, no tenía mucho conocimiento frente a esto. Todavía en el curso que se hace en el embarazo todavía no me lo permitían realizar hasta unas semanas más adelante. Yo ya tenía 24 semanas, pero me decían que todavía no era el momento para realizarlo, entonces no tenía toda la educación frente a este tema y no conocía nada de síndrome HELLP. De hecho, después de vivir el síndrome HELLP, no es mucha la información o las comunidades que hay de síndrome HELLP. Yo me decidí a hacer este video porque créanme que es tanto dolor cuando nosotros tenemos tanta ilusión de recibir en nuestra familia un bebé y que nos preparamos tanto para su llegada, y de un momento a otro pueden cambiar nuestros planes de un minuto. En un minuto cambia nuestra vida. Entonces allí hacemos un alto en el camino y precisamente es cuando nosotros pensamos que en nuestra vida tenemos un antes y un después, porque nosotros no esperamos muchas veces que situaciones tan complejas lleguen a nosotros. Sin embargo, yo quiero contarles qué viví en ese momento. Les cuento que yo estaba muy tranquila porque venía de un embarazo muy sano, que todo empieza con unos síntomas que yo inmediatamente manifesté a mi ginecóloga. Me dio un dolor en la boca del estómago que fue aumentando progresivamente. Yo no lo aguantaba, ya al final yo no lo aguantaba porque realmente yo empecé a sentir incomodidad, me empezó a doler la espalda, yo sentía que, mejor dicho, el dolor era impresionante, yo sentía que se me iba a partir la espalda, empecé a sentir dolor en el brazo, empecé a sentir que no me hallaba ni sentada ni acostada, mejor dicho, yo caminaba, tomé agua, tomaba leche, me comí una manzana, todo lo que normalmente dicen cuando uno puede sentir acidez o gastritis. Sin embargo, mi ginecóloga me envió Gaviscon, yo no me lo tomé, me fui inmediatamente para un control porque yo no me sentía bien, yo me sentía muy mal. Sin embargo, mi esposo me decía, vamos a la clínica porque eso no es normal, porque pues realmente por mí de pronto no hubiera ido tan rápidamente y no estaría contando mi historia. Sin embargo, les cuento que llegamos al control. Yo realmente no me encontraba en mi ciudad, yo no me encontraba en ese momento en la ciudad donde yo estaba residiendo, yo me encontraba visitando a mis suegros, y entonces al día siguiente íbamos por mi mamá al aeropuerto. Ella llegaba de España, entonces nosotros íbamos a recibirla. Ese viaje para mí, trasladarme de Santa Rosa de Cabal, que es en el eje cafetero, trasladarme a Medellín, fue una cosa impresionante. Yo la verdad no me hallaba ni sentada ni acostada, nada, no quería comer absolutamente nada, me sentía súper mal, todo lo quería vomitar, empecé a sentir náuseas. Sin embargo, yo pido la cita prioritaria y me voy para la cita al día siguiente, después de haber llegado mi mamá, de haber recogido a mi mamá en el aeropuerto. Me voy para la cita de control. Tenía ya varios síntomas. Uno de ellos era el hinchazón en mis pies. Yo ya lo había manifestado en mi control anterior, que había sido 15 días antes. Estaba manifestando el dolor en la boca del estómago, estaba manifestando ya el cansancio en algunas partes del cuerpo y la hinchazón general. Yo llego a mi cita de control y la ginecóloga, en ese momento no era mi ginecóloga de cabecera, la ginecóloga me dice que mi presión arterial está alterada.
estaba teniendo, presiones arteriales de 170, 110. Ella me hacía acostar, me hacía sentar, me paraba, estaba en 180/10, mejor dicho, estaba elevadísima. Yo no lo podía creer porque en mi control anterior, que había sido 15 días antes, mi presión arterial estaba en 110/60. Por eso mi ginecóloga, en ese momento mi ginecóloga de cabecera, no lo tomó como una alarma cuando yo le manifesté que tenía hinchazón en mis pies, porque mis pies se me empezaban a hinchar, y no hubo una alarma en mi ginecóloga, a pesar de que tenía precisamente hinchazón en mis pies y tenía también un Doppler de arterias uterinas alterado. Sin embargo, les cuento que yo llego a este control y la ginecóloga me envía de urgencia para el primer piso donde se atienden las urgencias, y me envían en camilla. Me dice que debo internarme. Ella en ese momento me había dicho que debía internarme en urgencias en una clínica, que me fuera directo para esa clínica, que no podía ir ni siquiera a mi casa por ropa, nada, simplemente llegar a la clínica e internarme. Sin embargo, decide no trasladarme por mi cuenta, sino de una vez bajarme al primer piso, llevarme a urgencias y de ahí trasladarme en ambulancia a la clínica. Les cuento que me empezaron a poner sulfato de magnesio y otros medicamentos para bajarme el nivel de presión arterial, que estaba por las nubes y tan delicado en un momento cuando no estaba en embarazo. Sin embargo, yo recibo pues todas las indicaciones, las instrucciones, pensando que de pronto con quietud podía pasar el resto de mi embarazo. Sin embargo, les cuento que el diagnóstico fue cada vez más delicado. Mi esposo recibe la llamada de la ginecóloga de cabecera. Ella le dice que mi diagnóstico es muy delicado y que podríamos perder nuestro bebé. En ese momento es demasiado delicado. Yo me traslado para la clínica en la ambulancia. Mi suegro va conmigo. Mi mamá no estaba con nosotros en ese momento. Mi mamá había llegado a un viaje el día antes, entonces estaba preparando el almuerzo para cuando llegáramos del control, no sabiendo todo lo que estaba por pasar. Les cuento que yo ingreso a urgencias generales. Allí me empiezan a aplicar los medicamentos para bajar mis niveles de hipertensión. Les cuento que la situación se pone tan compleja después de la llamada de la ginecóloga, donde ya nos remiten a urgencias, a la clínica, donde me hacen todos los procedimientos necesarios para identificar qué era lo que a mí me estaba pasando. Les cuento que yo ingreso, desde el momento en que yo ingreso, yo le entrego todo a Dios, a la Virgencita. Yo entré tranquila porque yo pensaba que yo iba a estar en reposo, que la presión arterial se podía regular y que íbamos a tener a nuestro bebé a término. Sin embargo, todo el escenario cambia por completo, porque en este momento que yo ingreso me empiezan a hacer exámenes, me empiezan a hacer exámenes de orina, de sangre. En el examen de orina algo sale alterado y me empiezan a hacer un examen de proteínas 24 horas y empiezan a mirar toda mi situación, a hacerme un diagnóstico. Mi ginecóloga de cabecera no estaba en ese momento en la ciudad, entonces ella recomienda a un doctor de confianza, a otro ginecólogo de confianza de ella, que me atienda a mi urgencia, y les cuento que fue un angelito en mi camino. Hoy le doy infinitas gracias a Dios, a la Virgencita, y de verdad que siento total gratitud con el doctor Jorge Ramírez, quien fue el doctor que me atendió en la urgencia, porque primero Dios y luego los doctores que atendieron mi urgencia, porque salvaron mi vida en un momento tan crítico, donde pues lastimosamente no se pudo salvar la vida de nuestro bebé, de Miguel Ángel. Nuestro bebé está en el cielo. Hoy tenemos un hijito en el cielo y hace parte de nuestra vida, de nuestra familia.
pero pudieron salvar mi vida, y hoy por eso estoy contando aquí nuestra historia, porque sé que muchas personas lo han vivido, otras personas no han vivido esa misma situación, pero situaciones similares. Y por educación yo pienso que todos deberíamos saber qué es un síndrome GEL, cómo podemos prevenirlo, porque sí que se puede prevenir, de pronto no llegar a una situación tan extrema. Les quiero contar que yo les digo que son 24 horas que vivimos de una forma inexplicable, donde teníamos esas 24 horas para salvar nuestra vida, es realmente porque así lo es. Porque vivir con síndrome GEL no puede pasar más de 24 horas cuando llegamos a una situación tan crítica. Sobre el síndrome GEL no nos capacitan mucho cuando estamos en embarazo, la verdad nos hablan de la preeclampsia. Sin embargo, en nuestro curso de preparación del embarazo no me abordaron este tema, todavía estábamos en otros temas previos. Pero les cuento que llegar a mis 24 semanas, donde yo había vivido un embarazo tan sano, donde en mi vida había experimentado una salud óptima, y llegar a mis 24 semanas y que en un minuto cambie el diagnóstico, cambie tu diagnóstico, lo cambia todo el panorama, cambia todo como tú percibes la vida. Sin embargo, yo entregué toda mi vida en ese momento a Dios, a la Virgencita, dentro de mis creencias. La verdad que así lo sentí. Yo me sentía tranquila, yo me sentía con infinita gratitud. Quería vivir ese momento de la manera más tranquila y más plena, entregándole todo a Dios. Lo que pasaba en ese momento que yo estaba ingresando a la camilla a urgencias. Así fue, mi esposo llega, recuerdo su mirada, donde estaba con sus ojos encharcados de llorar, donde teníamos tantos sentimientos encontrados, y donde él me dice que la ginecóloga le había dicho que podíamos perder a nuestro bebé, que la situación era tan crítica que yo misma podía perder mi vida. Entonces en ese momento nos abrazamos, nos cogemos de la mano y empezamos a llorar. Mi esposo llama a mi mamá urgente para que se venga pronto a la clínica porque ya la situación estaba muy crítica. Mi suegro ya estaba en el último piso esperándonos para entrar a la ecografía. La enfermera estaba más asustada que nosotros, ella corría por esos pasillos que porque en ese momento yo podía convulsionar solamente en ese trayecto de urgencias, que era el primer piso, a un piso más alto, no recuerdo en este momento qué piso es un 10º piso. Resulta que corremos y yo en ese momento esperando a que nos entraran a este examen, esperando a mi mamá, porque yo no veía la hora de ver a mi mamá llegar para que nos pudiera acompañar en este momento tan difícil, tan complejo. Mi mamá viene sin saber qué es lo que estaba pasando. Yo veía a mi mamá que venía con mi ropa, porque como no pudimos alcanzar a ir hasta la casa por ropa, yo aquí mi mamá venía con mi maleta, venía con una sonrisa, sin saber todo lo que había pasado o lo que estaba pasando. Yo la veo y a mí se me derrumba todo, porque yo decía, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Yo en una silla de ruedas, con mi diagnóstico completamente alterado. Me entran a hacerme el examen, y después del examen el doctor nos habla a los 4, nos dice lo que está pasando, nos dice que nuestro bebé está pesando 420 gramos, es demasiado pequeño, una restricción de crecimiento intrauterino, y mi bebé no creció más, se quedó allí. Entonces para las 24 semanas, si estuvieran 500 gramos, podía salvar a mi bebé, pero pues en este caso el feto se estaba comprometiendo la vida de mi bebé. En ese momento la única viabilidad de tener a mi bebé vivo era precisamente tenerlo en el peso, para poder madurar sus pulmones, para poder dar corticoides, pero en este caso no era mi situación. En ese momento, estando en este cuarto, en esta camilla en urgencias, le digo, de aquí en adelante, todo lo que nos digan los médicos, le vamos a decir que sí, porque Dios nos habla a través de ellos,
que Dios nos va a dar la sabiduría para tomar decisiones, porque se venían 24 horas muy complejas que nosotros no sabíamos qué era lo que iba a pasar, pero sabíamos que era un tiempo muy limitado donde ya poco a poco nos estaban dando más noticias y nosotros no sabíamos qué hacer con tanta información. Sin embargo, en ese momento yo me dejo hacer absolutamente todo lo que los doctores me decían. Me dijeron en ese momento que pues el examen de proteína estaba saliendo, el de proteinuria, de proteínas en orina estaba saliendo alterado, mi presión estaba volada, estaba por las nubes. Definitivamente se estaba complicando mi diagnóstico, me tenían que llevar a hacer un Doppler de arterias uterinas corriendo porque yo podía convulsionar, pues yo no sabía la gravedad del asunto en ese momento. Ahorita cuando yo reviso mi historia clínica, de verdad que yo me quedo perpleja porque mis plaquetas estaban bajando de 45.000 cuando deben estar por encima de 100.000, de 150.000. Estaba mi presión arterial muy alta cuando lo normal es entre 110, 60 y por esos lados. Resulta que yo en ese momento me entrego a Dios completamente. Es lo único que tengo para decir y se los repito mucho porque así lo viví. Porque lo viví desde la tranquilidad, desde la gratitud de saber que yo había entregado todo hasta ese momento. En ese momento cuando me llevan en silla de ruedas me encuentro una señora en la sala de urgencias. Ella quizá había escuchado a los médicos, a las enfermeras seguro decir que ya estaba yo gravísima y mi bebé también, y ella me mira y me dice: Dios está contigo. Yo me voy con ese pensamiento, con esa palabra, con esa frase que me llenó y me sigue llegando, la sigo recordando mucho. Entonces en ese momento nos vamos, mejor dicho, me llevan por los pasillos de la clínica, pero rápidamente la enfermera le dice a mi esposo lo que tiene que hacer rápidamente, le dice: nos tenemos que ir para la ecografía, para este Doppler de arterias uterinas ya mismo. Yo no sabía lo que estaba pasando, no sabía que era tan grave. Ahí en ese momento es cuando todo cambia. Mi situación era tan delicada en ese momento que el doctor decía: estás a punto de convulsionar. Un síndrome HELLP es una preeclampsia severa que puede llegar a la muerte, pone en riesgo nuestra vida, tanto la vida de nuestro bebé como nuestra vida, y todo se tiene que hacer demasiado rápido, se tiene que hacer en un lapso de 24 horas máximo, porque si no pueden pasar muchas cosas, y por eso digo que fueron las 24 horas más complejas de mi vida frente a mi salud, a lo que yo estaba viviendo, porque realmente fueron decisiones muy complejas. El doctor nos dice que hay que desembarazar. Es un centro de medicina fetal muy especializado, donde no es un solo ginecólogo que nos acompañó en el proceso, sino ginecólogos muy expertos, y donde mi ginecólogo lleva 30 años de experiencia, y de esos 30 años había un caso de síndrome HELLP. Sin embargo, ellos son especializados en embarazos de alto riesgo, en situaciones muy complejas, y el otro doctor que lo estaba acompañando y quien nos estaba dando la información nos decía que había que desembarazar, había que tratar de hacerlo por parto vaginal para no hacerlo por cesárea, porque el riesgo de una hemorragia era muy alto. Entonces debían estabilizar mi presión arterial, que en ese momento estaba entre 170, 180, 110, era muy complejo. Entonces me llevan inmediatamente nuevamente a urgencias, inmediatamente ya me llevan a hospitalización, empiezan a tratarme de regular, me llevan a la unidad de cuidados intensivos porque mi situación estaba crítica, estaba siendo más compleja, estaba alterándose en mí un montón de cosas en mi cuerpo que la verdad nunca había experimentado. De hecho, los médicos buscaban la razón de ser digamos, de este cuadro que yo estaba teniendo. No me explico qué fue lo que sucedió. O sea, médicamente, por exámenes y todo lo que se encontraba, digamos, comprometido en mi cuerpo, mis órganos, yo no lo podía comprender porque en mi vida nunca había experimentado una situación de salud tan grave, tan delicada.
Sin embargo, yo cooperaba con los médicos que me hicieran lo que me tuvieran que hacer. Ellos eran los que conocían mi caso. Yo sinceramente no sabía qué era lo que estaba pasando. Yo solamente tenía fe que en esa inducción del parto mi bebé iba a nacer con vida. Yo recuerdo que yo me entregaba a Dios, a la Virgencita, y yo decía: Virgencita, tú que eres madre, tú sabes lo que yo estoy viviendo. He sido madre durante estos 6 meses, me has dado la oportunidad de ser madre gestante por 6 meses, he tenido la oportunidad de ser madre. Por favor, interceda ante Dios para que la vida de mi bebé esté bien, para que mi vida esté bien. Y yo era con esa confianza, con la confianza de entregar nuestra vida a Dios y a todos los procedimientos que estaban pasando, que iluminara también a los médicos, que les diera sabiduría, porque yo estaba confiando en ellos y en los procedimientos que nos estaban haciendo. Resulta que mi depresión, todo esto de la inducción empieza tipo 10, 11 de la mañana, no recuerdo muy bien antes o después. Yo en ese momento perdí de verdad la noción del tiempo, pero recuerdo que ya llegaba la noche y nada, que pues podía tener mi bebé. El médico, el ginecólogo, estaba súper pendiente toda esa noche y me decía que apenas me pudieran regular la presión lo llamaran. Sin embargo, lo llaman, él tiene que hacer un procedimiento intrauterino, porque recuerdo que en ese momento todavía no tenía yo las contracciones, ya debían desembarazarme rápidamente porque mi vida se estaba poniendo en riesgo, había un riesgo de una hemorragia. Entonces recuerdo que el doctor me hace un procedimiento interno que también es bien doloroso, que recuerdo muy bien, no sé el término clínico, pero me inflan un balón intrauterino para agilizar, digamos, el parto. No sé exactamente qué debían hacer, pero era bien doloroso y yo en ese momento solamente tenía fe que todo iba a salir muy bien, no sabiendo todo lo que iba a pasar. Ya posteriormente me dan las contracciones, a mí me pueden poner anestesia, yo siento todas las contracciones de un parto normal, siento mis corrientazos, yo ya siento que ya es el momento. Inmediatamente ya yo siento que fue el momento, ya dije aquí fue. Ya era el día siguiente, yo no sabía pues realmente lo que estaba pasando. A mí toda esa noche me movieron para hacerme un procedimiento especial y me iban a chuzar en esta zona, buscándome la yugular, la vena aorta. La verdad, tantas cosas, ustedes no se alcanzan a imaginar lo que yo sentía. O sea, era un dolor emocional tan fuerte que el dolor físico que yo estaba viviendo, que era tan grande, lo superaba. Entonces resulta que a mí físicamente me hacían una cosa, me hacían la otra, no me encontraban la vena, volaba sangre por todos lados. Recuerdo que en ese momento llega mi esposo y él se impresiona porque había sangre por todos lados y dice: pero ¿qué es lo que está pasando? Es tan impresionante. Y finalmente no me pueden hacer ese procedimiento, la presión arterial sigue alterada. Los médicos necesitan estabilizarme la presión arterial, decía que me la debían estabilizar entre 140 y 80, porque el objetivo era desembarazar y lo más pronto posible, y ojalá por vía vaginal y no por cesárea, porque por cesárea se podía comprometer mi vida también. Entonces en ese momento a nosotros nos dicen que nuestro bebé no va, o sea, las probabilidades de que nuestro bebé naciera con vida eran muy bajas. Sin embargo, que los médicos iban a hacer todo lo posible, si el bebé nacía con vida, darle todos los cuidados iniciales al bebé, pero las probabilidades eran mínimas por el peso del bebé. Y ya también al ponerme a mí medicamentos hipertensivos, pues también iba a afectar la vida de mi bebé. Entonces, mejor dicho, ustedes no se alcanzan a imaginar la complejidad de ese momento. A mí me hacen pues todos los procedimientos que me tuvieron que hacer en su momento, me tratan de estabilizar la presión arterial, no podía pasar muchas horas, entonces me hacen inducción del parto,
tenían que tratar de mirar cómo evolucionaba para saber si me podían poner anestesia o no anestesia. Sin embargo, como estaba la situación no podía. Me recuerdo en ese momento que yo ingresé a la clínica y no podía comer absolutamente nada, no me podían dar ni agua, solo me podían remojar los labios con algodón. Fueron 30 horas sin comer ningún alimento porque podía vomitar, podía ser peor. Entonces esos 30 horas sin comer absolutamente nada. Estaba viendo situaciones tan complejas, los médicos me miraban, veía que yo estaba yendo a los controles, no sabían por qué había llegado yo hasta ese punto de tener síndrome GERD. Me ponían frío, me ponían calor, yo no sé, realmente todo lo que me hacían, me bañaron, me prepararon para el parto. Fue muy, muy doloroso. Sin embargo, ese día que yo ingresé a la clínica, al hospitalizarme, yo empecé a sentir un frío impresionante. Me pusieron un cobertor térmico porque el frío era impresionante. Yo lo que estaba experimentando era una cosa impresionante, o sea, emocional era más fuerte que todo lo que yo viví físico, pero créanme que físicamente yo viví tantas situaciones, tantos momentos de frío, de calor, de congelamiento, mejor dicho, yo sentía los chuzones, yo sentía todos los procedimientos que me hacían. Ya al día siguiente, 6, 7 de la mañana aproximadamente, ya yo empecé a tener mis contracciones, ya yo no resistía más, yo ya, mejor dicho, reventé fuente. Me llevaron a la sala de parto. Ya yo viví mi parto como un parto normal, vaginal, donde mi bebé, por su peso, sale fácilmente, nace fácilmente. Mejor dicho, no tuve que empujar, nada, fue naturalmente que nace mi bebé. Pero lo más doloroso de todo, y que se los quiero compartir con todo el amor y cómo abrazo yo cada situación que vivo en mi vida, especialmente esas tan dolorosas, mi bebé nace. Yo siento que nace, yo sentía la cabecita de mi bebé que pasaba por mi vagina, pero les cuento que mi bebé no llora, y eso fue lo más doloroso de todo lo que yo viví en esas 24 horas, porque yo siempre tuve la esperanza de ver a mi bebé con vida, de quizá tener que tener muchos cuidados durante el resto de su, digamos, de su preparación, porque pues todavía no hemos llegado al término en la gestación. Entonces quizá aquí vamos a tener que quedarnos en clínica 3 meses más, tener todos los cuidados, pero no. Les cuento que mi bebé nace como mortinato, así decía el doctor en ese momento. De hecho, en el momento en que yo ya estaba a punto de tener mi bebé, mi esposo puede ingresar conmigo a la sala de parto. El doctor estaba hablando con mi esposo, yo ya sentía que mi bebé iba a nacer, que ya, y todas las enfermeras miraban al bebé, miraban consternados. Yo estaba viendo todo lo que estaba pasando, hasta que llegó un momento donde ya me iban a hacer otro procedimiento, y ya, allí sí ya yo no volvía a darme cuenta absolutamente de nada, hasta después que despierto un poco como sin sentido, no sé lo que está pasando. Ya allí empiezo a aterrizar la realidad, que ya era estar sin mi bebé en mi barriguita, en mi vientre, porque durante todo el tiempo que yo entré a la clínica, o que yo ingresé a la clínica, yo tenía la esperanza de poder tener vida, tanto mi bebé como yo, de podernos salvar y de poder salir ilesos de ese diagnóstico. Entonces todo lo que me decían los médicos, yo decía que sí, pero siempre con la esperanza y sobre todo con la tranquilidad que mi bebé estaba en mí. Pero ya en el momento en que a mí me hacen los procedimientos de tener mi parto, de que mi bebé nace como mortinato, allí cambia todo, porque el dolor es tan grande de saber que ya mi bebé no estaba en mí, de saber que ya tenía que empezar a hacer un duelo, de empezar a comprender que era todo lo que había estado pasando, era aún mayor, porque todo cambia. Desde ese momento mi vida se divide en dos.
un antes y un después de mi primer embarazo con síndrome HELLP, desde el momento en que tenemos ese ingreso a la clínica durante esas 24 horas para salvar nuestra vida y donde mi bebé pierde su vida. Entonces para mí realmente allí cambia absolutamente todo, porque si bien mi diagnóstico seguía siendo tan delicado porque sigo monitoreada, sigo en cuidados intensivos, son 48 horas donde hay que estar, mejor dicho, monitoreando impresionante a una mamá que tiene un parto, porque en esas 48 horas puede haber un riesgo de hemorragia y todavía estoy en estado crítico, a pesar de que el síndrome HELLP al desembarazar, al eliminar placenta, ya empieza a haber menos riesgo, pero todavía puede haber un riesgo elevado. Médicamente no conozco exactamente todo ese proceso clínico que pasa, con el desarrollo de la placenta, qué es lo que lo provoca, tantos cuestionamientos que uno se hace, pero que ya de pronto en otro video lo abordaremos. Pero sí les digo que dentro de todos los riesgos que hay con el síndrome HELLP, que está el riesgo de morir, puede haber riesgo hepático, puede haber un desprendimiento de retina. Hay casos donde hay mujeres que han tenido sus bebés con síndrome HELLP y pueden quedar 2, 3, 4 meses sin poder ver absolutamente nada, quedan con ceguera. O ha habido casos donde las mujeres tienen sus bebés, pero después de una cesárea pueden tener una hemorragia y pueden fallecer. Ha habido muchos casos donde fallece la mamá y el hijo. Ha habido también casos muy bonitos donde tanto la mamá como el bebé se pueden salvar, especialmente cuando ya tienen más de 28, 30, 32 semanas. A pesar de que son bebés prematuros, pueden mantenerse en incubadora, se les puede dar corticoides para madurar sus pulmones. Bueno, hay muchos casos. En nuestro caso, tenemos que someternos a un duelo perinatal porque ya nuestro bebé había fallecido. De hecho, cuando yo despierto, después del procedimiento, mejor dicho, no se alcanzan a imaginar. Yo me despierto como sin saber qué es lo que está pasando, apenas estoy reaccionando. En ese momento estábamos en una clínica muy especial, la clínica más especial de mi vida, donde la calidad humana hace que todo lo que esté pasando tan crítico se transforme, donde recibimos tanto amor. Es una clínica católica de monjitas y de verdad no se alcanzan a imaginar el amor que recibimos tan grande de sus funcionarios, de los médicos. La calidad humana por parte de las hermanas, de las monjitas, fue maravilloso. De verdad que al salir de este momento que estábamos viviendo, nos reciben para hacer el bautizo de nuestro bebé, para hacer el ritual de despedida, tantas situaciones, y en familia, porque ya en ese momento estábamos todos allí, teníamos a nuestro bebé con nosotros, lo conocimos, vimos su carita, todo su cuerpito. Mejor dicho, ustedes no se alcanzan a imaginar qué dolor tan grande. Pero vivirlo de esa manera y de la mano de Dios, de la Virgencita, y como se los digo, con estas hermanas, especialmente hay una hermana que nos acompañó en todo el proceso, que fue tan bonito. Más adelante ya tuvimos acompañamiento psicológico, porque realmente es importante vivirlo, porque es una historia que nunca pensamos que nos va a ocurrir a nosotros, que todo es nuevo para nosotros. Entonces yo recibía todo con mucho amor, abrazaba mi dolor, abrazaba lo que estábamos viviendo ese momento. Me desconecté completamente, de las redes sociales, de tantas cosas, porque pues primero no tenía celular ahí, segundo, todos nuestros seres queridos estaban al tanto de todo, nuestros familiares, amigos estaban transmitiéndome todo su amor a través de mi familia, me hacían llegar todos los mensajes,
y ya empezaba a vivir ese nuevo capítulo en mi vida. Pero allí no termina todo. Resulta que mi presión arterial seguía alterada, a pesar de que me habían regulado mi presión entre 140-80 para el procedimiento para el parto, porque si seguía elevado no podría hacerse el procedimiento del parto vaginal. Les cuento que yo no salgo de UCI, estuve por una semana más en la UCI y luego ya estuve hospitalizada porque me tenían que seguir haciendo exámenes, revisando qué era lo que había pasado, como la presión arterial seguía tan elevada, me debían revisar, me hacían ecografía en riñón, me revisaban mi corazón cómo estaba, me hacían ecografía en corazón, me hacían en riñón, en hígado, me revisaban toda mi parte hepática, que de pronto era la que podía haberse afectado. Sin embargo, estuve en todos los controles. Bueno, después de que yo salgo del parto, después de que salgo de este procedimiento, de que hacemos nuestro ritual de despedida con nuestro bebé, yo regreso a cuidados a la UCI, a cuidados intensivos. Puedo comer después de 30 horas, puedo comer. Llego desolada a la habitación, débil completamente, porque quizá pude haber eliminado mucha sangre. Pero les cuento que llego con una camándula que mi mamá me entregó en ese momento. Mi mamá me la entregó antes, cuando yo llegué a la clínica, quizá, no sé el momento, en este momento cuando la recibí, no recuerdo muy bien, pero me la había entregado mi mamá y yo lloraba. Recuerdo que me salían las lágrimas estando allá y tomaba la camándula con un olor a rosas delicioso. Y me llenaba de Dios, haciendo el duelo, porque ya sabía que mi barriguita estaba, pero ya no estaba mi bebé. Entonces, bueno, bendito Dios, pude comer, oraba y ya esperando lo que sucedía. Me hicieron pues todos los procedimientos que me debían seguir haciendo, la presión arterial seguía alta, me seguía monitoreando con lupa, porque pues de todas maneras mi situación no tenía una explicación médica, no había una enfermedad autoinmune, no había, digamos, una situación en mi familia a este punto. Entonces sí había mucha duda, mucha inquietud de lo que estaba sucediendo. Revisando mi historia clínica, que por cierto es muy grande, todavía la conservo, les cuento que esta es la historia clínica y todavía tengo más exámenes y todo lo que viví en esas 24 horas y posterior a las 24 horas está aquí, porque allí, después de esas 24 horas, transcurren más días en la clínica donde todavía yo seguía eliminando proteína en la orina porque me seguían haciendo este examen de 24 horas recurrente. Yo seguía con proteinuria, entonces me decían, aquí leyendo la historia decía que si yo continuaba con la proteinuria me debían enviar esta muestra a biopsia. Sin embargo, gracias a Dios, pues quien me daba el alta en la clínica era un nefrólogo. De hecho, casi que no llega al nefrólogo porque pues realmente esta especialidad es un poco comprometida, lo requieren muchísimo, entonces él no podía llegar a tiempo hasta no saber que todos mis exámenes que me hacían de enfermedades autoinmunes, de descartar tantas cosas, entonces él realmente no es que no llegara, él sabía mi caso, estaba de frente a él, de hecho una persona con una calidad humana excelente, al igual que todos los médicos que me atendieron como intensivista, mi ginecólogo de cabecera que sabe que lo amo con todo mi corazón, el doctor Jorge Ramírez, la médica internista Marcela Ríos, un amor, y mi nefrólogo, o sea, todos profesionales excelentes. Resulta que mi nefrólogo fue quien me dio de alta y quien analizó pues todos mis exámenes y finalmente, gracias a Dios, no tuve ningún compromiso, digamos, hepático, renal, que pudiera afectar, digamos, mi recuperación.
Lo que sí me dijo el doctor en ese momento, que a mí se me quedó súper grabado, es que se venían 3 meses de recuperación que eran decisivos para mi salud. Yo me lo tomé tan en serio porque es mi vida la que estaba en riesgo, es mi vida la que se estaba viendo comprometida. Mi doctor me decía, son 3 meses donde puede que tu salud vuelva a ser como antes o que definitivamente tu salud quede comprometida, ya sean tus órganos o ya sea tu presión arterial que quede alterada, porque de hecho yo salí de la clínica con mi salud deteriorada, mi presión arterial todavía seguía alterada, ya no en niveles de 170 a 110, pero sí estaba siendo alterada, estaba entre 140, 150, 110, 100, 90, no era la misma presión arterial que yo tenía antes. Entonces el doctor le dijo, el nefrólogo me lo dijo en ese momento, me lo dijo mi ginecólogo, me lo dijo mi médica internista, que iba a depender precisamente de todos los cuidados que yo tuviera en la alimentación, que tuviera en el tratamiento, en hacerme todas las, digamos, los chequeos, las ecografías, todo lo que tuviera que hacerme, y pues finalmente de mi genética, cómo me iba a recuperar en esos 3 meses y también todos los riesgos que iba a tener o lo que iba a implicar esto. Les cuento que inmediatamente salgo yo de la clínica, busco una cita con una nutricionista, pero ella tenía una agenda muy apretada. 6 meses antes yo venía buscando la cita con ella y no había sido posible. La doctora Elizabeth no tenía citas, pero yo salgo de la clínica y lo primero que hago es buscar cita con la doctora y me dan la cita súper rápido. Me pongo en manos de la doctora y ustedes no se alcanzan a imaginar el diagnóstico mío a los 15 días de haber empezado mi plan nutricional con la doctora. Fue un tema de verdad que cambió mi vida, que me pudo recuperar, porque yo salí de la clínica con pastillas las que quiera, con un diagnóstico muy delicado todavía, con muchos cuidados, pero gracias a Dios hoy puedo dar mi testimonio, puedo dar fe de cómo todo lo que me pasó, siendo las 24 horas más complejas de mi vida, viviendo mi propia salud comprometida, poniendo en riesgo mi vida, la de mi bebé, que no tuvo un final feliz y que hoy por hoy con gratitud abrazamos esta situación, pudo mejorar de una manera muy significativa. Ya les estaré compartiendo en otro video un poco más de la evolución, de cómo fue mi recuperación, de ese componente tan importante en nuestra vida de tener un plan nutricional clave, que la verdad en 15 días bajó mis niveles de presión arterial alta, pero solo tuve que tener esa disciplina, creer en que iba a ser posible la recuperación, de hacerme el tratamiento al pie de la letra y gracias a Dios por recuperar mi salud, que realmente después de todo ese episodio tan crítico, tan doloroso, pude recuperar mi salud y que 15 días después ya los médicos, mejor dicho, decían que mis exámenes estaban mucho más bonitos, mis resultados, digamos, en patologías clínicas de laboratorio estaban más bonitos que antes de empezar mi embarazo. Entonces para mí eso era tan benéfico que yo inmediatamente quise cambiar mi vida, o sea, mejor dicho, cambió mi chip. Ya les estaré contando en otro video qué pasa en mi vida después de todo esto, pero de verdad que gracias a esto, a todos los cuidados, a todo, digamos, todo lo que me pasó en mi recuperación, pues pude tener mi segundo embarazo y hoy por hoy estamos disfrutando a nuestro bebé, Juan José. Ya les estaré compartiendo en otro video un poco más de todos los cuidados que tuve que tener en mi segundo embarazo, contarles un poco más de cómo fue mi recuperación. Les agradezco mucho estar por aquí, espero que este video les sirva como experiencia de vida, como reflexión, como aprendizaje. Ya saben, si están pasando una situación similar, abracen ese momento. Si están pasando un momento doloroso, sientan que ustedes no son los únicos que están pasando procesos. En nuestra vida siempre vamos a tener estos momentos de desierto, estos momentos de dificultad, que yo no los llamo dificultad, prefiero llamarlos momentos de retos, de aprendizajes que marcan nuestra vida, porque la vida no es color de rosa, la vida no es rosa, simplemente vivimos la vida misma. Entonces,
Un abrazo muy grande para todos. Los quiero mucho. Muchas gracias por hacer parte de nuestra comunidad.